Caso Barça Negreira. Vamos a volver al origen. Vamos a volver a lo esencial de este caso para que el ruido no nos distorsione lo que es la realidad. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Ya son más de 12 meses, ¿no? Más de un año haciendo un seguimiento, bueno, diario, semanal, ¿no? Como queráis verlo del caso Negreira, del caso Barça Negreira. Ya sabéis perfectamente lo que ha pasado, ¿no? Esa denuncia que recibió Iñaki, la posibilidad de que otros youtubers del Real Madrid recibamos más denuncias. Bueno, veremos qué ocurre, ¿no? Pero siento que es un momento, por todo el ruido que se está produciendo, por la cantidad de periodistas que yo creo que están mal informando sobre este asunto, ¿no? Y sobre la esencia de este asunto. En algunos casos lo hacen con buena intención, en otros con mala intención, ¿no? Pero en cualquiera de los casos, muchas veces tanta información alrededor de este tema, pues nos hace olvidar lo que es esencial, ¿no? Lo que es fundamental de este caso. Y en realidad, lo fundamental de este caso, seguramente lo conocimos en los primeros días, ¿no? Del mes de febrero, vamos, de cuando estalló en el mes de febrero de 2023. En los primeros días, en realidad recibimos el 80, 90, casi 100% de la información que necesitábamos y que, en mi opinión, se necesitaba por parte de Fiscalía y del juez para llevar adelante este caso. Porque sí, en el mes de febrero de 2023 conocimos que el Barça había estado durante 17 años pagando vía facturas a una sociedad, bueno, a varias sociedades ligadas al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, ¿no? Un vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros que dejó de serlo en 2018, momento en el cual el Barcelona, bueno, casualmente dejó también de pagarle, ¿no? Em, la justificación de estos pagos, en teoría, eran unos informes arbitrales que no se pudieron presentar, que no se pudieron aportar, era una consultoría que tampoco se pudo demostrar, porque, hay que decirlo, ¿no? Este caso fue descubierto por Hacienda, por la agencia tributaria. ¿Y por qué fue descubierto por la agencia tributaria? Porque el Barcelona, entre los gastos que presentaba para deducirse, ¿no? Pues impuestos, estaban las facturas de las empresas de Negreira. Y cuando Hacienda le pidió justificación de esos gastos, el Barcelona no pudo aportar un soporte documental que justificase la realidad de esos gastos. Por lo tanto, fueron considerados liberalidades, es decir, como donaciones, y eso no es deducible. A partir de ahí, Hacienda descubrió que esas empresas que habían emitido facturas al Barcelona y cuyos servicios no se podían justificar, estaban administradas y tenían como socio a José María Enríquez Negreira, vicepresidente de los árbitros, al que llamaron a declarar en Hacienda. Le preguntaron y este señor lo que dijo es que a la hora de explicar, bueno, pues por qué cobraba el Barcelona, explicó que él cobraba para mantener la neutralidad arbitral. Es decir, para que no se tomasen decisiones arbitrales en contra del Barcelona. También explicó en esas comparecencias ante Hacienda cuáles eran sus funciones, ¿no? Dentro del CTA, ¿no? Entre las que estaban, pues, la evaluación de los árbitros, la aplicación de ese índice corrector que permitía condicionar, ¿no? Ascensos, descensos, internacionalidades de los árbitros. Por lo tanto, las actividades de este hombre dentro del CTA, bueno, más allá de la influencia como vicepresidente que tuviese en el propio presidente, pues tenía una especial, ¿no? Relevancia en la carrera de los árbitros, ¿no? Era una persona con una capacidad de influencia muy importante, como él se encargó de decir, ¿no? Hace poco no ha declarado, ¿no? Ante el juez Aguirre y, por tanto, bueno, pues no ha dado una versión contraria a la que yo dio en su momento ante Hacienda. La esencia de este tema es que el Barcelona pagó durante 17 años al vicepresidente de los árbitros por unos servicios que no pudo justificar ante Hacienda. Y os digo más, aunque los hubiese podido justificar, aunque hubiese habido informes, ¿no? Que soportasen esa tremenda inversión que había hecho el Barcelona en comparación con lo que está pagando ahora por asesoramiento arbitral, ¿no? Internamente, ¿no? Recordemos que paga unos 20.000 euros al año y en aquella época con Negreira en los últimos años pagaba 700.000, 800.000 euros al año.
al margen de que lo hubiese podido justificar, que para mí hubiese sido también de enorme gravedad, ¿no? El hecho de buscar la contratación de servicios, ¿no? En el vicepresidente de los árbitros, pero es que ahora encima no pudo justificarlo. No pudo, digamos que trasladarle a Hacienda un soporte documental que demostrase la realidad de los servicios, ni a día de hoy lo ha hecho, ¿no? Se ha tratado de mezclar con los informes del hijo, que iba por otro lado, que facturaba a través de otra empresa, que a lo mejor el coste de los informes era más razonable, pero en ningún caso se ha podido justificar pues qué servicios prestaba José María Enríquez Negreira. Y esta es la esencia. Esta es la esencia y esto lo conocimos los primeros días, realmente. Fiscalía presentó denuncia por corrupción deportiva. El juez Aguirre ha aumentado, aparte de otros delitos económicos, el juez Aguirre aumentó o dio o ha abierto la posibilidad del cohecho. En cualquiera de los casos, la realidad de estos delitos, ¿no? De lo que dependen estos delitos, no es tanto de que se produzca un resultado en los resultados de la competición, no es tanto que se produzca una alteración de la competición, no alteración de la competición, como el intento de que eso se produzca. Es decir, lo que se evalúa en este caso, por ser ambos delitos de actividad, tanto el cohecho como la corrupción deportiva, es el intento de condicionar, ¿no?, las decisiones de los árbitros, de alterar la competición, ¿no?, de alterar los resultados, pagando pues a uno de los jefes de los árbitros que tenía capacidad de influencia en las decisiones de los mismos. Incluso, porque esto es algo sobre lo que se ha perdido mucho tiempo y hemos visto versiones muy contradictorias, incluso si no tuviese ese peso, José María Enríquez Negreira, sobre las carreras de los árbitros, aunque no se hubiese demostrado que les evaluaba, ¿no?, que les ascendía, descendía, incluso bastaría con que el Barcelona se creyese, ¿no?, esa capacidad de influencia para que el delito por parte del Barcelona quedase consumado. Porque, insisto, esto no va de que contrates a un a un matón, ¿no?, para perpetrar un asesinato. Esto se consuma con que tú creas que estás contratando a un matón, ¿no?, para perpetrar un asesinato. Aunque después ese matón, pues, sea un policía, ¿no?, que realmente, ¿no?, se hace pasar por un sicario, ¿no? Esto es lo relevante del asunto. Están buscando continuamente justificar lo del Barcelona con que no ha habido ningún árbitro que ha recibido dinero, con que Negreira no tenía ninguna capacidad de influencia. Incluso he visto argumentos de defensa, pues, de gente que cree que defiende al Barcelona diciendo o bien que el Barcelona lo que buscaba era neutralidad arbitral porque se sentía perjudicado con el Madrid, o bien que el Barcelona fue estafado por Negreira, y no se dan cuenta que en ambos casos el Barcelona estaría cometiendo un delito de corrupción deportiva. En un caso, porque pretendes influir en los resultados, ¿no? Pretendes influir en el arbitraje aplicando tu neutralidad, que puede ser diferente a la mía y a la de cualquier otro equipo, y en otro caso, porque se asemejaría un poco al delito al timo de la estampita, ¿no? Tú eres engañado por el que estás contratando para que influya en los arbitrajes. Eso no te hace menos culpable de ese delito. O sea, que la persona a la que has contratado o bien no realice, ¿no?, el acto que tú le has encargado, o bien no tenga la capacidad de realizarlo, no te convierte en menos culpable, porque tu intención como delito de actividad ya consuma el delito. Los delitos de actividad son aquellos que no necesitan que se dé un resultado para consumarse, que dependen de la intención, ¿no?, del que paga en este caso. Esta es la esencia del caso Negreira. Hemos visto muchas informaciones sobre cómo Negreira se reunía con los árbitros, incluso en su bar, cómo el hijo de Negreira acompañaba a los árbitros, y todas estas cosas también están siendo investigadas porque pueden encontrar acomodo, pues, en figuras penales, mm, o pueden tener consecuencias de algún tipo, pueden ayudar a construir, ¿no?, o a, digamos que delimitar cuáles son las responsabilidades de cada uno. Por supuesto que yo quiero saber si hubo algún árbitro que cobró, ¿vale? Pero no lo quiero saber para condenar al Barcelona, lo quiero saber para condenar al árbitro que cobró, para condenar de forma más firme todavía a Negreira, o para exculpar a los árbitros, ¿no?, que no tienen por qué haber cobrado nada. Pero de cara al Barcelona, lo que se está evaluando en este caso es si realmente pagó con la intención de influir en el arbitraje o no. ¿Y qué queréis que os diga, no? Yo creo que cada uno tendrá su opinión sobre este asunto,
Pero a mí, bueno, pues pagar al vicepresidente de los árbitros durante tantos años por parte de tantas directivas, dejar de hacerlo justo en el momento en el que pierde su capacidad de influencia, su poder, pues solo se me ocurre una interpretación, ¿no? De lo que uno pretende pagando. Em, Se ha distorsionado mucho el tema de que después el dinero volviese a algunos directivos y que fuese una forma de robar al club. Todo eso es compatible con todo lo que he dicho. Se pudo volver un negocio también económico para las personas que perpetraban, ¿no? esos actos. Pero eso no excluiría que sigues pagando al vicepresidente de los árbitros para algo para lo que nunca le podrías pagar, ¿no? Esta es la esencia del caso Negreira, esto es lo que va a seguir, ¿no? Evaluando el juez Aguirre, que interpreta, ¿no? En sus autos se queda claro que estamos hablando de un caso, posible caso de corrupción sistémica, que no implica que tú pagues a unos árbitros en concreto, que amañes un partido en concreto, sino que lo que se buscaba con todo esto era condicionar el sistema. Y en eso consiste básicamente lo más importante de la instrucción del caso Negreira, y en eso consiste el fundamento, bueno, pues de este caso que para mí es el más grave de la historia del deporte español, ¿no? Esta es la esencia del caso Negreira. Todo lo demás, bueno, pues realmente es secundario, ¿no? Alrededor de esto, ¿no? En comparación con esto que conocimos ya desde el primer día. Me parecía oportuno recordároslo. No sé si esto costará también querellas, explicar el caso Negreira, pero bueno, creo que es importante sentar las bases de nuevo de lo que, bueno, pues de lo importante, de lo más relevante. Sin más, me despido, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, compartidlo y suscribiros al canal los que no estáis. Un fuerte abrazo.